Permítame intervenir en este punto, que es un punto de una gran delicadeza, por lo delicado del asunto, por supuesto. Y no se trata de hacer generalizaciones. Creo que la virtud de este informe, de este enésimo informe, es precisamente que da cuenta puntual, caso por caso, de la circunstancia presupuestal de los propios organismos públicos locales electorales. Y sí, en efecto, hay algunos que o no recibieron recortes a lo solicitado en su presupuesto, o bien lo han recibido de manera marginal, lo que no los coloca en una situación de imposibilidad de operar. Pero como lo vemos también, y eso es justamente el propósito de este informe, es evidenciar aquellos casos en los que a los organismos públicos locales electorales se les ha colocado en una situación de incapacidad para operar, lo cual es todavía más grave cuando hablamos de casos específicos en donde hay procesos electorales, porque en esos casos, para decirlo sin medias tintas, sí se está poniendo en riesgo la recreación de la democracia a través de las elecciones. Y sí hoy tenemos, como el informe lo revela, casos en los que hay riesgos para que las elecciones se conviertan en ese cauce institucional de recreación pacífica de los poderes públicos. Sí, así como logramos salvar y dijimos con orgullo que la democracia no fue una víctima más de la pandemia, sí hay casos en los que la democracia está en riesgo por una cuestión presupuestal. Y nadie está pidiendo derroches como parecería un discurso maniqueo plantear, o se les da lo que se pide o está en riesgo la democracia. No, pero hay recortes un recorte de un 40%, por favor, 47%, claro que pone en riesgo un proceso electoral. Hay una discusión de fondo y ojalá la Suprema Corte de Justicia se pronuncie al respecto, porque es un asunto que llevó este Consejo General a la Suprema Corte de Justicia, este instituto a la Suprema Corte de Justicia, a propósito de una discusión que no está cerrada. Nadie niega que la Cámara de los Diputados, igual que las cámaras de los congresos, que los congresos locales tengan facultades para definir los presupuestos. Pero nadie puede aceptar que en un Estado constitucional democrático de derecho, un órgano del Estado constituido tenga facultades o se arrogue facultades de manera discrecionales y arbitrarias. Todo recorte tiene que estar justificado y motivado y ningún órgano legislativo lo hace, empezando por la Cámara de Diputados Federal. Por eso contravenimos el presupuesto este año una vez más allá de la revocación de mandato. Por eso establecimos que la Suprema Corte de Justicia tiene que pronunciarse respecto a cómo debe ejercerse esa atribución, que no es ilimitada ni soberana, porque está ceñida a lo que mandata la Constitución en el artículo 74 constitucional para el Legislativo Federal. Porque de otra manera, aceptar lo contrario significaría que arbitrariamente puede definirse que haya por falta de fondos, se pueda desfondar desde el Legislativo la Constitución y se impida el cumplimiento de obligaciones y de facultades que implican al final del día el ejercicio de derechos de la ciudadanía cuya garantía está a cargo de otros órganos del Estado mexicano. Sí, la Cámara puede tomar decisiones, pero tiene que fundarlas y motivarlas, porque no está por encima de la Constitución. Eso es lo que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia y ojalá lo haga pronto. No solamente porque en noviembre de este año ustedes, señores diputados, van a tener que aprobar un presupuesto en donde ya en la tercera parte del próximo año estará destinado a la elección más grande de nuestra historia. A partir de septiembre del 23 comenzará el proceso electoral del 24. Y no puede volver a pasar lo que ocurrió con la revocación de mandato. Como decía hace unas sesiones, con humildad y con compromiso democrático, no pueden permitirse una vez más colocar en una situación de riesgo un proceso electoral. Hoy la revocación de mandato, aprendamos todos de ello, no puede llevarse esta situación a una elección federal. Y eso es justo lo que está pasando en el plano local. Por eso será importante la decisión de la Corte, porque no es nada más un asunto de la relación entre el INE y el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. Es un asunto que tiene que ver con todos los órganos electorales e incluso trasciende la materia electoral. Es una discusión de fondo. Se trata de la prevalencia del orden constitucional democrático de derecho, ni más ni menos. Voy al caso específico de lo que nos ocupa este informe. Sin lugar a dudas, hay cosas que este informe evidencia que son violaciones no solamente al orden constitucional, como dijo el consejero Murayama, sino expresamente violaciones a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que los ejecutivos no tienen facultades, como no lo tiene tampoco el Ejecutivo Federal, y afortunadamente en esto sí ha habido un acatamiento específico y puntual a la Constitución, no pueden modificar los presupuestos que solicitan los OPLES. Eso le toca en todo caso a los congresos. Y la reducción de más de 140 millones de pesos al OPLE de Durango, que representa el 47.31% del presupuesto en año electoral, la hizo el Ejecutivo del Estado.
y fue avalada en sus términos por el Congreso. Bueno, segundo, creo que nadie está pidiendo que a los soples se les dé dinero a manos llenas, pero sí se les tiene que dar lo justo, porque si no, después aquí vienen los reclamos. De hecho, esta institución nació a partir de un reclamo de cómo los gobiernos locales tienen injerencia o buscan tener injerencia en la actuación de los órganos electorales. Y creo que la peor manera para garantizar la autonomía de los órganos electorales es normalizar la situación de que los soples estén 1, 2, 3, 4, muchas veces al año pidiendo ampliaciones presupuestales a los gobiernos de los que tienen o frente a los que tienen que ejercer sus funciones con autonomía. Hoy, más allá de las reflexiones generales, hay 3 soples que están en una situación de riesgo particular, porque ahí tienen procesos electorales. La mitad de los procesos electorales que se llevaron a cabo el 5 de junio, hoy enfrentan una situación presupuestal que no es la conveniente. 2 estados, Aguascalientes y Quintana Roo, están, como dice el informe, en una situación de riesgo alto, y el estado de Durango está en una situación de riesgo muy alto. Para ponerlo con las actividades que están en riesgo, hoy el OPLE de Durango no tiene dinero para instalar las oficinas municipales de los 39 municipios. Si no hay en oficinas municipales, no se va a poder hacer las elecciones municipales. Quiero saber qué opinarían los partidos políticos si no se llevan a cabo las elecciones municipales. Seguramente no estarán muy contentos porque ustedes participan como candidatos en ellos. Hoy está en riesgo, es más, ni siquiera se ha podido licitar el programa de resultados electorales preliminares. Aquí hemos recibido quejas de partidos que se quejan y que piden la destitución de funcionarios de OPLES porque no realizaron los PREPs. Bueno, hoy estamos en el riesgo, el día de hoy es inviable que haya PREP en el estado de Durango. ¿Qué va a pasar la noche de la elección si no hay PREP en el estado de Durango? No es exagerar y hacer tremendismo, es que la situación en Durango en concreto es una situación particularmente grave. Quiero comentar, y esto lo he comentado ahora hace unos minutos con el consejero Ruiz Saldaña, que entré en comunicación con el gobernador este fin de semana y se comprometió a hacer todos los esfuerzos para que se pueda generar las suficiencias presupuestales. Bueno, pues miren, si no se logra, ojalá y se consiga. El INE va a estar dando un seguimiento muy puntual. Ojalá y en esta semana se puedan comenzar a generar los recursos, porque si no, el PREP estará comprometido. Pero lo que dijo el presidente López Durango, lo hago mío. No lo dijo solamente el presidente López Durango, hoy lo dice también el presidente del INE. Hoy la elección de Durango por un tema presupuestal está en riesgo. Y más vale que todos asumamos ese hecho y generemos los contextos de exigencia para que se generen las suficiencias presupuestales, porque de otra manera, señoras y señores, la sombra de la nulidad puede desde ahora cernirse sobre una elección y no hay que permitirlo. Trabajemos todos para que sin excesos, sin abusos, se generen las condiciones para que la elección se lleve a cabo y la democracia se recree adecuadamente en ese estado. El INE va a seguir dando cumplimiento puntual a estas circunstancias y le pido, si se me permite, ya fuera de moción, una instrucción al secretario ejecutivo, ya fuera de mi intervención, una instrucción al secretario ejecutivo para que con toda la frecuencia que sea necesaria en virtud de la situación, el estado de cosas financiero de los organismos públicos locales electorales, particularmente los que tienen elecciones, se está informando permanentemente a este Consejo General, tal como se hizo el día de hoy con este informe. ¿Alguna otra intervención?